Capítulo 1. El pueblo de Ironwood era la clase de lugar que la gente solo conocía por las señales de tráfico. Un punto diminuto entre montañas, famoso únicamente por su mina de hierro cerrada y el silencio opresivo que caía después de las 6 de la tarde. En el verano de 1986, ese silencio se rompió con un descubrimiento que se negaba a ser olvidado. Robin Cornell no era de Ironwood. Era una estudiante de posgrado, 22 años, pelirroja y tenaz, que había llegado con una única misión: catalogar los archivos de la biblioteca histórica antes de que la vendieran. Una tarea tediosa, llena de polvo y el olor a papel viejo. Su apartamento, alquilado a una anciana sorda, se encontraba en el tercer piso de una casa victoriana abandonada por el tiempo. Era grande, cavernoso y, a juzgar por los ruidos que hacía, habitado por fantasmas y roedores. La peculiaridad del apartamento de Robin era la cocina. Había sido remodelada en algún momento de los años 50 con una obsesión extraña por el color turquesa, y tenía un detalle que la inquietaba: un nicho empotrado en la pared justo al lado de la nevera. No era una despensa. Era un hueco poco profundo, del tamaño de un pequeño armario, cubierto por una rejilla de ventilación metálica. Robin, grabando su primera nota de voz para su diario de campo, sonaba inicialmente divertida. «Estoy aquí, día 3. El olor a naftalina es insoportable. Pero la cosa más extraña es esta rejilla», dijo su voz, clara y juvenil. «Parece de la Segunda Guerra Mundial. Está pegada a la pared, y cuando pongo la mano cerca, se escuchó el sonido de un roce. Parece que sale un soplo de aire helado, pero esto da al pasillo interior. No hay forma de que haya ventilación. Es como si el aire viniera de un sitio que no debería existir». La curiosidad académica de Robin se activó esa primera semana. Usando un destornillador que encontró oxidado bajo el fregadero, pasó una tarde entera luchando contra los tornillos roídos de la rejilla. Cuando finalmente la quitó, el olor que salió del nicho fue brutal. No era un olor a moho, sino un aroma dulce, casi a almendra, mezclado con algo metálico y sucio. El hueco era oscuro, apenas medio metro de profundidad, tapizado con azulejos viejos de color marrón claro, lo que sugería que había sido un cuarto de baño o un lavadero en algún momento. Robin metió la linterna del teléfono. Lo que vio la hizo retroceder. No había tuberías, ni polvo, ni insectos. Había una acumulación de objetos extraños, todos apilados de forma cuidadosa y deliberada. Pequeños juguetes de cuerda de los años 30, un par de zapatos de niño, perfectamente alineados, y en el fondo, una muñeca de porcelana. Pero lo más inquietante era el color de las paredes de azulejo del nicho. Estaban teñidas de un color rojo oscuro, uniforme y seco, que Robin identificó inmediatamente como sangre. «Esto no es viejo. Esto es una escena. Alguien guardó estas cosas aquí y no es accidental», susurró Robin a la grabación. Esa noche, Robin no pudo dormir. El olor a almendra y metal llenó el apartamento, y aunque el nicho estaba abierto, el frío seguía emanando de él. Se quedó en la sala, trabajando en sus notas, intentando racionalizar. Tal vez un asesinato antiguo, un ritual. A la 1:30 de la mañana, mientras escribía, un sonido la obligó a levantar la cabeza. No venía de la rejilla. Venía del pasillo, justo al otro lado de la pared donde estaba el nicho. Era un sonido suave, un arrastre lento, y luego un roce, como una pieza de tela deslizando sobre la madera. Robin tomó su linterna. Se acercó al pasillo, moviéndose con la cautela de un ratón. El sonido se detuvo al instante. Ella se quedó quieta. La luz de la luna apenas entraba por la ventana. Y entonces el sonido regresó.
pero esta vez con un patrón. 1, 2, 3. Un golpe seco, un roce lento. 1, 2, 3. Era el sonido de alguien bajando las escaleras con un objeto que arrastraban. Un paso, una pausa y un arrastre. Robin se acercó al rellano de la escalera, se agachó, encendió la linterna y apuntó hacia abajo. No había nadie, solo la oscuridad del segundo piso. El sonido de los 3 pasos y el arrastre se repitió, pero esta vez venía de la parte superior de las escaleras, donde estaba su apartamento. Ella se dio la vuelta, vio la sombra. En la pared del rellano, la luz de la luna proyectó una sombra grotesca. No era la suya, era la sombra de una figura alta, desgarbada, con extremidades anormalmente largas, y en la mano un objeto grande y redondo que parecía un tambor o una cabeza. La sombra se movió hacia su puerta. Robin quiso gritar, pero la sangre se le congeló en las venas. La sombra se detuvo en el umbral de su apartamento y con una voz que no era ni masculina ni femenina, sino el silbido de un gas escapando, una sola palabra flotó en el aire helado: encontrado. Capítulo 2. El silbido de la voz, esa única palabra, encontrado, no era un saludo, era una declaración de propiedad. Robin reaccionó por puro instinto de supervivencia. No intentó huir escaleras abajo. Sabía que la sombra era más rápida y que la había estado siguiendo. Corrió hacia atrás, hacia la relativa seguridad de su apartamento. Al cruzar el umbral, tiró de la pesada puerta de madera y la cerró de golpe. El clac resonante del cierre pareció ridículamente inútil. Giró el pestillo y se apoyó contra la puerta, jadeando. Al otro lado, en el pasillo, no hubo un golpe violento ni una patada. Hubo un silencio denso y expectante. La sombra estaba justo allí, al otro lado de la madera. Robin se alejó de la puerta y fue directo a la cocina. El nicho, el hueco de azulejos ensangrentados y juguetes viejos. Era el origen del problema y quizás el único lugar que la sombra respetaría como un límite. Volvió a tomar su teléfono y encendió la linterna, grabando, con la voz temblando incontrolablemente: «Está aquí, afuera. No puedo llamar. No hay línea de teléfono fija en este anticuado lugar». Tenía una sombra enorme y un objeto redondo y grande, como una cabeza de tambor. Oh, no quiero pensarlo. Se obligó a mirar el nicho. La muñeca de porcelana seguía allí, con sus ojos azules fijos en el techo. Los pequeños zapatos y los juguetes de cuerda, todos apilados. Esto está conectado a esto. Este nicho es un altar, un escondite. Y el objeto redondo que vi en la sombra tiene que ser lo que falta, razonó Robin, intentando usar la lógica como escudo. Se arrodilló, empujó los objetos con la punta de un destornillador largo. Los pequeños juguetes estaban fríos al tacto. La muñeca, con su vestido de encaje descolorido, tenía una apariencia perturbadora de inocencia. Detrás de la muñeca, en la esquina del fondo, Robin notó un objeto que no había visto antes, oculto bajo los zapatos. Era una caja de música diminuta. Era de metal, y cuando Robin la tocó, sintió una vibración apenas perceptible, como si el mecanismo estuviera a punto de activarse. Al retirar la caja, la superficie de la pared de azulejos quedó expuesta, y allí, en el azulejo central, donde la mancha de sangre seca era más oscura, había un mensaje grabado, apenas visible bajo el tinte carmesí. No estaba tallado. Estaba escrito con una letra cursiva y elegante, y el color de la tinta era el mismo rojo oscuro que manchaba la pared. «Busca el ritmo». Robin sintió un escalofrío que no era del frío. Era la certeza de que la sombra no solo acechaba,
sino que se comunicaba con ella. En ese momento, la caja de música en su mano se activó. Sin que Robin tocara la manivela, la música empezó a sonar, suave, metálica y grotescamente alegre. Era una melodía infantil, un vals simple que llenó el apartamento. Afuera, en el pasillo, el silencio expectante se rompió. El sonido de los 3 pasos y el arrastre regresó, esta vez justo en el rellano de las escaleras. 1, 2, 3, arrastre. Se acercaba a su puerta. Robin, en pánico, soltó la caja de música. Esta cayó sobre el suelo de azulejos de la cocina con un tintineo. La melodía no se detuvo. Al contrario, pareció amplificarse, resonando en el nicho como en una caja de resonancia. Y al otro lado de la puerta, la sombra empezó a imitar el ritmo. No golpeaba la puerta, sino el marco de la pared. Tac, tac, tac. 3 golpes secos y luego un largo roce que recorría la madera. Seguía el patrón exacto de la melodía de la caja de música. Era un juego de ritmo. Y la sombra no quería jugar sola. Robin se tapó los oídos, horrorizada. La sombra no iba a romper la puerta, iba a hacerla colapsar con el sonido y la vibración. En el clímax de la melodía, los golpes y el arrastre se sincronizaron en un crescendo aterrador. Robin se obligó a quitarse las manos de los oídos y miró el nicho. Vio la muñeca de porcelana. Sus ojos de cristal, que antes estaban fijos en el techo, ahora miraban directamente a Robin, y una lágrima, una sola gota brillante y espesa, se deslizó por la mejilla de porcelana, cayendo sobre el azulejo manchado de sangre. La lágrima era roja. Capítulo 3. La lágrima de la muñeca no era un derrame de pintura o un truco de luz. Era una gota de líquido espeso, color carmesí, que se deslizaba con lentitud por el rostro de porcelana. La mirada fija de los ojos de cristal azul y esa lágrima roja rompieron la barrera final del escepticismo de Robin. Esto no era un poltergeist. Era una inteligencia enfocada y cruel. Los golpes rítmicos de la sombra contra el marco de la puerta se detuvieron abruptamente. El silencio regresó, mucho peor que los golpes. El aire vibró con una expectativa palpable. Robin se alejó del nicho, dando traspiés, y se dirigió a la sala. Tenía que conseguir ayuda, tenía que escapar, pero el apartamento se había convertido en una prisión. Tomó su monedero y buscó las llaves del coche. No estaban en el bol, no estaban en el gancho de la entrada. El pánico se intensificó. La sombra no solo había bloqueado su salida, sino que había escondido sus herramientas de escape. Mientras buscaba frenéticamente en el bolsillo de su abrigo, recordó el mensaje en el azulejo. Busca el ritmo. La caja de música. Regresó a la cocina. La caja de música estaba en el suelo, abierta, y la melodía se había detenido. La muñeca de porcelana seguía llorando su lágrima de sangre seca. Con un temblor que le recorría todo el cuerpo, Robin se agachó y tomó la caja de metal. Estaba helada, pero el metal no parecía reflejar la luz como el metal normal. Parecía absorberla. Al tocar la tapa de la caja, sintió un hueco. La tapa no estaba unida firmemente. Robin usó la punta de su destornillador para hacer palanca. La tapa se abrió con un crujido. Dentro de la caja, en el pequeño compartimento normalmente reservado para el mecanismo del vals, había algo, no un resorte. Era un mechón de cabello. El cabello era grueso, oscuro y estaba atado con una cinta azul desteñida. Estaba húmedo y olía intensamente a almendra, el mismo olor dulce y metálico que había salido del nicho. Robin sintió náuseas. No era pelo de animal, era cabello humano. En ese momento, la voz silbante regresó, no de la puerta, sino de la garganta de la muñeca. Era la voz de la sombra, un suspiro de gas escapando. «Míralo»,
Es mío, el primer compás. Robin miró el nicho y la sombra le concedió un vistazo de la verdad. Vio una imagen instantánea, como un flash, el rostro asustado de una niña pequeña, con el cabello oscuro como el que tenía en la mano y una herida brutal en la cabeza. La muñeca de porcelana estaba en sus brazos, su única posesión en sus últimos momentos. La sombra estaba compuesta por el dolor de una niña, pero la sombra no era la niña. Era algo más antiguo que la poseía. Al levantar la mirada del nicho, Robin se dio cuenta de que la luz de su teléfono parpadeaba. Estaba por apagarse. Desesperada, metió la mano bajo la rejilla del fregadero, el cuchillo de carnicero más grande que tenía. Lo sacó y lo sostuvo con ambas manos. «Lo tienes todo», gritó Robin con la voz rota. «Muñeca, cabello, ritmo. ¿Qué quieres? ¿Por qué no me dejas ir?» La sombra, usando la voz de la muñeca, se rió, un sonido seco y chirriante. «El último compás, Robin, el último compás». El teléfono parpadeó una última vez y la luz murió. La cocina se hundió en una oscuridad total. Robin sintió que el aire detrás de ella se movía. No era un paso. Era una ola de frío intenso y el olor a almendra que la golpeó por la espalda. Ella se giró en la oscuridad, levantando el cuchillo a ciegas. No golpeó nada, pero justo donde había estado el nicho, se escuchó un clac seco. La pequeña caja de música, ahora vacía y cerrada, había sido devuelta al nicho. Pero ahora el mecanismo se había activado por completo. Un vals acelerado, vertiginoso, comenzó a sonar desde la pared, y con el ritmo desenfrenado, el sonido de los 3 pasos, y el arrastre ya no venía del pasillo, venía de la oscuridad de su propia sala. Tac, 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 arrastre. Cada paso era más rápido que el anterior, más cerca. Robin se quedó congelada, sola en la oscuridad de la cocina, con el cuchillo de carnicero en la mano, mientras la sombra y su objeto grande y redondo empezaban a bailar un vals mortal en su sala. El último compás acababa de comenzar. Capítulo 4. La oscuridad de la cocina era absoluta, pero el sonido era una luz aterradora. El vals enloquecido de la caja de música, rápido y metálico, dictaba el ritmo. Tac, 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 arrastre. La sombra estaba bailando, y el objeto grande y redondo, el que no quería nombrar, se arrastraba sobre el suelo de madera de la sala. Robin se pegó a la pared, el cuchillo de carnicero aferrado con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. El olor a almendra quemada y a cabello viejo era tan fuerte que le irritaba los ojos. El baile se movía en círculos por la sala. El ritmo era impecable, pero la secuencia no era humana. 3 pasos rápidos seguidos por un lento y resonante arrastre. Robin recordó el mensaje grabado en el azulejo. Busca el ritmo. La sombra no quería su muerte inmediata, quería que ella completara el ritmo. Pero, ¿qué era el último compás que exigía la muñeca? Intentando silenciar el vals, Robin se abalanzó sobre la pared buscando el nicho. Al tocar la rejilla de ventilación, sintió un golpe eléctrico de frío. El nicho estaba helado, pero la caja de música seguía sonando, amplificada por el hueco. Desesperada, metió la mano, tocó la muñeca de porcelana, la movió. El sonido del vals se detuvo en seco. La sombra también se detuvo. El tac, 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 arrastre cesó. Un silencio tan denso que era casi doloroso cayó sobre el apartamento. Robin contuvo el aliento. Escuchó su propia respiración entrecortada. La voz de la muñeca regresó, pero ya no era un silbido. Era una voz infantil, clara, con un tono de decepción profunda y gélida. «Mal movimiento, Robin». Y entonces la muñeca no solo habló, se movió. En la oscuridad,
Robin sintió que la porcelana fría de la muñeca se cerraba sobre su muñeca. Un agarre pequeño, pero sorprendentemente fuerte. «¡Suéltame!», gritó Robin, tirando hacia atrás. La muñeca, con el mechón de cabello de la niña atado a su muñeca como una pulsera grotesca, no la soltó. La jaló hacia el nicho, hacia la oscuridad de los azulejos manchados. Robin se tambaleó, su cuchillo se deslizó de su agarre y cayó con un estrépito metálico. En la sala, el tac, 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 arrastre, se reanudó. Pero ya no era un vals, era una carrera, 3 pasos rápidos, y el arrastre ahora sonaba como algo pesado siendo lanzado por el suelo. Venía directamente hacia la cocina. Robin usó todo su peso para liberarse del agarre de porcelana. Su muñeca se raspó dolorosamente contra el borde del nicho, pero se liberó. Salió tambaleándose de la cocina justo cuando la sombra irrumpió. La luz de la luna, ahora brillante, iluminó fugazmente la escena. Robin alcanzó a ver la sombra, alta, delgada, con ese aura negra que distorsionaba la luz, y en sus manos, sostenido por un agarre largo y pálido, estaba el objeto redondo. No era una cabeza de tambor, era una cabeza humana. El rostro estaba blanco, hinchado y sin pelo, y los ojos estaban cerrados. Era la cabeza de una mujer. La figura la sostenía por lo que parecía ser un cordón umbilical seco o un nervio cervical alargado. La sombra se detuvo, su ojo invisible fijo en el nicho. Pareció ignorar a Robin por un momento. Luego, con una reverencia grotesca, la sombra tomó la cabeza y la golpeó 3 veces contra el azulejo ensangrentado del nicho, siguiendo el ritmo. Tac, tac, tac. El sonido fue un golpe húmedo, no metálico, y el arrastre final no vino de la sombra, vino de dentro del nicho. La muñeca de porcelana, que había estado de pie, cayó, pero al caer arrastró consigo un objeto, un pequeño mapa dibujado a mano, enrollado como un pergamino, que había estado oculto bajo la muñeca. La sombra se dio cuenta de la revelación del mapa. Su atención se desvió del nicho a Robin. El silbido volvió, lleno de ira, y se abalanzó sobre ella. Robin, a pesar del terror, tomó el pergamino. La sombra atacó con un grito silencioso. Robin sintió el impacto de un aire helado y sucio que la arrojó contra el pasillo. Mientras caía, se aferró al pergamino. Lo abrió de golpe. El mapa no mostraba calles, sino la planta del apartamento, y un círculo marcado con una X roja, justo en el centro del dormitorio de Robin, y un mensaje escrito en el pergamino, con la misma letra cursiva y sangrienta. El último compás, 3, alta, bajo, capítulo 5. El impacto contra la pared del pasillo le quitó el aire a Robin. El aire helado de la sombra la había golpeado como un camión. Se levantó a duras penas, aferrándose al pergamino. La cabeza sin rostro rodó cerca de sus pies, y la sombra, ahora visible como una distorsión de la luz, se cernía sobre ella. La sombra no atacó de nuevo. Se quedó en la entrada de la cocina, vigilándola, como si esperara el siguiente movimiento. El nicho, el altar, había sido profanado por el descubrimiento del mapa. Robin miró el pergamino. El último compás, 3, alta, bajo, y la X marcaba su dormitorio. «Tengo que ir a mi cuarto», jadeó Robin, su voz áspera. «Quiere que vaya. El juego es allí». La sombra asintió lentamente, un movimiento espantoso de su torso amorfo. Al pasar junto a la cabeza en el suelo, Robin sintió un escalofrío. En la frente de la cabeza, tallada en la piel, estaba la misma letra cursiva sangrienta. Era un nombre: Mercy. Robin entró en su dormitorio, la sombra siguiéndola con una lentitud deliberada. La habitación era pequeña y estaba iluminada tenuemente por la luna. El suelo del dormitorio era de madera oscura y brillante. Al pisarlo,
Robin sintió el frío, pero también una resonancia extraña. El suelo sonaba hueco. Robin encendió el pequeño despertador de la mesita, revelando las 3 en punto de la mañana. 3. Alta. Bajo. Robin miró alrededor. El único objeto alto en la habitación era un viejo armario de caoba que pertenecía al apartamento. Se acercó lentamente al armario, el pergamino en una mano y el miedo en la otra. La sombra flotaba en la puerta. El armario era pesado. Robin abrió las puertas gemelas. Dentro, la ropa colgada estaba cubierta por fundas de plástico transparente. Nada inusual. Pero en el estante superior, sobre la ropa, había una caja de zapatos antigua. Robin se subió a una silla para alcanzarla. La sombra silbó. Un sonido de impaciencia. La caja estaba vacía, excepto por un solo objeto. Un disco de vinilo pequeño, de 7 pulgadas. No tenía carátula, solo una etiqueta blanca escrita a mano. El título era Vals de cuna para Mercy. Robin sintió que el ritmo se aceleraba. La niña, Mercy, el cabello, la muñeca, la cabeza, el patrón de 3 pasos. Tomó el disco y al moverlo, una pequeña bolsa de terciopelo atada con una cuerda seca se deslizó de debajo del disco. Robin abrió la bolsa. Dentro encontró 3 objetos, brillantes y pulidos por el tiempo, 3 dientes humanos, 3 molares, grandes y perfectos. 3. La sombra soltó un silbido agudo, un sonido de triunfo que hizo vibrar el cristal de las ventanas. Robin entendió el último compás. La sombra no quería que los elementos estuvieran juntos, quería que se usaran en el orden y el ritmo correctos. 3 objetos, el valse de cuna y la cabeza de Mercy, murmuró Robin. El juego final. Robin se bajó de la silla, los dientes y el disco en su mano. En ese momento, la sombra irrumpió en el cuarto. Ya no estaba en la puerta, estaba sobre ella. La sombra se manifestó de repente, tomando una forma humanoide más definida, alta, terriblemente delgada, y sus manos largas se estiraron hacia la cabeza de Robin. No la tocó, pero al acercarse, Robin sintió que una presión invisible y brutal le apretaba el cráneo. «Dame la canción, Robin, dame el ritmo», susurró la sombra. Robin sintió que sus ojos saltaban de sus órbitas. El dolor era insoportable. Era como si la sombra estuviera intentando arrancar la conciencia de su cerebro. En medio del dolor paralizante, Robin pensó en el último paso. Bajo. Miró el suelo hueco. Con un grito que no pudo escapar de su garganta, Robin dejó caer el disco y los dientes. Se arrodilló y golpeó el suelo con su puño. Una tabla del piso se soltó con un sonido seco y fácil. Había estado suelta todo el tiempo. Debajo, en el hueco oscuro, no había tierra. Había una gran caja de madera, lacada y pulida. Robin no podía respirar. Su vista se nublaba por la presión, pero estiró su mano y tocó la caja. Una explosión de imágenes la inundó. Un sótano oscuro. La sombra, mucho más pequeña, encerrando a la niña, Mercy, en esta misma caja. La niña gritando, pidiendo que la sacaran, prometiendo silencio. La sombra no era el padre ni la madre, era el dueño de la casa, un coleccionista, un sádico. Al tocar la caja, Robin sintió que la sombra se retiraba 1 centímetro. La verdad había debilitado el control. Robin abrió la caja con la última pizca de fuerza que le quedaba. Dentro, sobre una cama de terciopelo negro, no había un cuerpo. Había una estatua, una réplica de la muñeca de porcelana. Pero esta estatua era de cera, de tamaño natural. Era el cuerpo de una niña de unos 7 años, vestida con un camisón antiguo. La cera era espeluznantemente realista, y al tocar el cuerpo de cera de la niña, Robin sintió una paz helada, la paz de la muerte. Pero en el lugar de la boca, la cera estaba deshecha, y una voz
no la de la sombra, sino la voz infantil, clara y desesperada de Mercy, salió del cuerpo de cera. El otro me dejó su regalo. No me toques. Un destello rojizo cruzó la habitación y Sombra, ignorando a Robin, se abalanzó sobre el cuerpo de cera. Capítulo 6. El destello rojizo, un relámpago de energía fría y enfurecida, fue la señal de que la sombra no era la única entidad en el juego. El grito de advertencia de Mercy, el otro me dejó su regalo, implicaba una tercera fuerza, una que había preparado una trampa final. La sombra, al escuchar el nombre de Mercy, ignoró la presencia de Robin y se arrojó sobre el cuerpo de cera. Su masa negra y deforme envolvió la figura del niño. En lugar de un grito de triunfo, el cuerpo de cera emitió un gemido prolongado y metálico, como el sonido de una campana golpeada bajo el agua. El efecto sobre la sombra fue inmediato y brutal. La forma oscura comenzó a desmoronarse. Hilos negros se desprendieron y la sombra se retiró de la cera, retorciéndose de dolor. Robin, liberada de la presión en su cráneo, tomó una bocanada de aire helado. El disco, los 3 dientes y el pergamino estaban esparcidos a su lado. Miró el cuerpo de cera. En la palma de la mano de la figura, que había estado oculta en la caja, ahora había un pequeño objeto rojo brillante incrustado en la cera derretida, una cereza artificial de plástico, un adorno. Ese era el regalo del otro, algo banal, pero cargado de veneno espiritual. La sombra se retiró hasta la pared, susurrando furiosamente, el silbido ahora un chillido agudo. Robin tenía un momento de ventaja. Se acercó a la caja abierta. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Robin al cuerpo de cera. La voz de Mercy, clara y temblorosa, salió de la boca de cera derretida. «El señor Gable, el hombre de los 3 pasos. Él es un coleccionista. Yo fui la primera». Robin sintió un escalofrío al oír el nombre. Señor Gable, el dueño de la casa, el que había construido el nicho y había sellado a Mercy en esa caja, el que ejecutaba el ritmo de los 3 pasos y el arrastre. ¿Y la cabeza en la sala? «¿Quién es Mercy?», preguntó Robin con la voz apenas un susurro. «Ella es la segunda, la que se llevó su cara». Robin entendió la macabra secuencia. El señor Gable había coleccionado a 3 víctimas en el apartamento. 1. Mercy, la primera. Niña, encerrada viva en la caja, su cuerpo se convirtió en la figura de cera. Su posesión, la muñeca. Su voz, la voz de la conciencia de la sombra. 2. La joven, Mercy, la de la cabeza. La segunda víctima, cuya cabeza estaba en la sala, su cabello en la caja de música. 3. Robin, la tercera. La última parte del ritmo. Robin miró el disco de vinilo, Vals de cuna para Mercy. Era la clave para terminar el ciclo. La sombra, visiblemente debilitada, pero no derrotada, estaba recuperando su forma. Los hilos negros se estaban tejiendo de nuevo. «El vals, el último compás», murmuró Robin. «No es terminar el ritmo, es invertirlo». Tomó el disco, los 3 dientes y el pergamino. El pergamino contenía la pista final. 3. Alta, bajo. Robin miró la caja vacía y la cera derretida. El cuerpo de cera no estaba completo. Le faltaban los dientes frontales. Robin entendió el macabro intercambio. Los 3 dientes, los 3 del ritmo, debían ser devueltos a la alta, la sombra, el coleccionista, para poder sacar a la bajo, Mercy, de la caja. La sombra se manifestó de nuevo. Estaba en la puerta, y esta vez, en lugar de un silbido, se escuchó una risa seca, como el crujido de hojas muertas. El señor Gable se estaba burlando de su entendimiento tardío. Robin se puso de pie, sosteniendo el disco.
Se acabó el vals, señor Gable, dijo Robin, su voz firme por primera vez. En ese momento, la sombra se abalanzó sobre ella, esta vez con intención de matarla y poseerla. Pero el ataque fue bloqueado por una fuerza inesperada. El cuerpo de cera, con la cereza artificial brillando en su mano, levitó de la caja. Flotó entre Robin y la sombra, protegiendo a la última víctima. «No es tuya», gritó la voz de Mercy. «Yo ya lo di». La sombra rugió. El aire se hizo pedazos. Robin, aprovechando la distracción, se deslizó por el pasillo en dirección a la sala. Tenía que encontrar el tocadiscos y tocar el vals al revés. El último compás, no para enterrar, sino para desenterrar. Al entrar a la sala, Robin vio la cabeza de Mercy en el suelo y junto a ella su cuchillo de carnicero. Pero había algo nuevo en el suelo, recién arrastrado desde la oscuridad. Un antiguo tocadiscos de maleta con la aguja levantada. Y sobre el plato, otra cabeza, más antigua y amarillenta, con el rostro distorsionado por el miedo. El señor Gable había traído una nueva cabeza. Su colección estaba creciendo. Capítulo 7. La aparición del segundo cuerpo, o más bien, la segunda cabeza en el plato del tocadiscos, desató un horror aún más visceral. Si la primera cabeza, Mercy, era un trofeo, esta nueva cabeza, amarillenta y putrefacta, era un adorno para el macabro mecanismo. El señor Gable, la sombra, era un coleccionista cuyo juego implicaba intercambiar partes. La voz de Mercy, proyectada desde el cuerpo de cera en el dormitorio, gritó en el pasillo: «Es el otro, él colecciona el ritmo». Robin estaba inmovilizada entre la puerta de su dormitorio, donde el cuerpo de cera y la sombra luchaban en un duelo frío, y la sala, donde el tocadiscos y los dos cráneos esperaban. Tenía que actuar. La sombra estaba distraída y el tocadiscos era la clave. Corrió hacia el tocadiscos. El mecanismo de maleta era viejo, operado por una manivela lateral. Junto a él, la cabeza amarillenta parecía observarla con cuencas vacías. El plato del tocadiscos estaba listo. Robin colocó el disco de vinilo. Vals de cuna para Mercy. En el plato. El vinilo, gastado y rayado, olía a almendra y metal. Afuera, en el pasillo, el duelo escaló. Se escuchó el sonido de la porcelana rompiéndose y el silbido furioso de la sombra. El cuerpo de cera se había roto y el grito de Mercy se hizo más agudo. «El tiempo, el ritmo, ahora», gritó Mercy desde el pasillo. Robin sabía que tenía que tocar el vals, pero el mensaje del pergamino lo había dejado claro. El último compás, 3, alta, bajo. El vals se tocaba con 3 compases, o movimientos. 1, 3, los dientes. Los dientes debían ir en el plato. 2, alta, la sombra. El ritmo tenía que ser escuchado por la sombra. 3, bajo, la liberación. La cuna de Mercy debía ser abierta. Robin tomó los 3 dientes de su bolsillo y, temblando, los colocó cuidadosamente sobre el disco de vinilo. En ese momento, la sombra ganó la batalla contra el cuerpo de cera. Con un ruido seco, el cuerpo de cera se estrelló contra la pared. El silencio de Mercy fue inmediato. La sombra silbó triunfalmente y comenzó a deslizarse hacia la sala. Robin no tenía tiempo. Tenía que comenzar la música. Agarró la manivela lateral del tocadiscos y la giró frenéticamente para darle cuerda al mecanismo. Un resorte chirrió y el plato comenzó a girar. La aguja bajó. Y el vals comenzó. Pero no era la melodía alegre de la caja de música. Era la misma tonada, pero lenta, arrastrada, distorsionada por los dientes que vibraban sobre el vinilo. El sonido era un gemido espectral que llenó el apartamento. En el pasillo, la sombra se detuvo. El sonido la golpeó como una pared invisible.
Los dientes, vibrando sobre el disco, comenzaron a moverse. Primero el diente inferior, luego el medio. Se deslizaron fuera del disco y cayeron al suelo. El último diente, el molar superior, vibró con mayor fuerza. La sombra avanzó un paso, luego se tambaleó. Robin sintió una conexión instantánea y brutal con el dolor de la sombra. El vals estaba tocando el secreto del señor Gable, no el dolor de Mercy. Y en medio de la melodía macabra, Robin vio, en una visión rápida e interna, el rostro del señor Gable, un hombre de mediana edad, con bigote y gafas, un coleccionista de antigüedades que se deleitaba en el sufrimiento de los demás. No era un fantasma, era un alma atrapada en una forma elemental por sus propios actos. El vals se hizo más lento, el gemido más profundo. El último diente, el más grande, se desprendió del disco, pero el ritmo se detuvo demasiado pronto. No había terminado la canción. La sombra se recuperó. Con un grito silencioso que solo existió en la mente de Robin, la entidad se abalanzó sobre el tocadiscos. Robin fue lo suficientemente rápida para empujar el pesado aparato. El tocadiscos voló por el aire, chocando contra la pared. El disco saltó, los dientes se esparcieron y la música murió. La sombra se cernió sobre Robin. El silbido se convirtió en un rugido sordo. El compás no terminó. No puedes. Robin se arrastró hacia el pasillo, buscando su cuchillo, que había caído antes. Vio el cuchillo, pero al acercarse, la sombra se interpuso, y junto a la sombra, la cabeza de Mercy, la primera cabeza, comenzó a girar lentamente. Sus ojos se abrieron, vacíos y blancos, y la cabeza, con su voz silbante de gas escapando, comenzó a hablar, no con la voz de la sombra, sino con una burla dolorosa. 3. ¡Alta! La sombra se cernió sobre Robin, lista para desmembrarla y completar su colección. El cuchillo estaba a solo 1 metro de distancia, demasiado lejos. Robin se encogió en el suelo, esperando el golpe. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, el sonido del arrastre se escuchó de nuevo, pero esta vez venía de debajo de Robin. El suelo de madera se quebró y un brazo surgió de la grieta. No era el brazo pálido y huesudo de la sombra. Era un brazo envuelto en una tela de franela gris, con una muñeca robusta. El brazo agarró a Robin por el tobillo y tiró de ella con una fuerza brutal. Robin fue arrastrada hacia la oscuridad y el último sonido que escuchó fue el grito furioso de la sombra. ¡Otro más! Robin se hundió en la oscuridad, lejos del vals, lejos del coleccionista. Capítulo 8. La caída fue corta, pero aterradora. Robin sintió que el mundo giraba y se cerraba alrededor de ella. Aterrizó en un montón de tierra fría y húmeda. El aire era pesado, estancado, y olía intensamente a cera derretida y a humedad de sótano. Abrió los ojos. Estaba en un espacio estrecho y oscuro. Un sótano pequeño, sin ventanas, iluminado apenas por la luz que se colaba por la grieta del techo por donde había caído. Y frente a ella, arrodillado, estaba el hombre de la franela gris. Era viejo, con el rostro cubierto de arrugas profundas y una barba de varios días. Sus ojos eran claros y frenéticos. «Silencio, tiene oídos en las paredes», susurró el hombre, con una voz ronca y apresurada. Robin se puso de pie, tambaleándose. «¿Quién es usted? ¿La sombra?», preguntó Robin, con el corazón latiéndole salvajemente. «Mi nombre es Elías», respondió él, señalando un pequeño orificio en la pared. «Soy el inquilino de abajo. Llevo aquí desde el 86. Y no, la sombra es Gable. Yo soy el conserje». Elías la ayudó a levantarse. En su mano sostenía un objeto que parecía un arma antigua, un martillo grande
con la cabeza oxidada. Gable me dejó su regalo también, dijo Elías, su rostro contorsionado por el resentimiento. Me tiene anclado a este lugar. Yo tengo que cuidar el ritmo, limpiar su desorden. Robin miró el techo. La grieta se había cerrado parcialmente, pero el silbido de la sombra seguía llegando, apagado, furioso. El ritmo, el último compás, los 3 pasos y el arrastre, dijo Robin. ¿Qué significa? El disco. Elías asintió gravemente. El vals es el recuerdo de Gable de sus crímenes. Mercy, la niña, la primera, lo hipnotizó con su cuna para que la encerrara. Pero él la enterró viva, y luego la segunda, y la tercera. El vals es su lista de cosas por hacer. El arrastre es la cabeza rodando. Elías la condujo hacia la esquina del sótano. Allí, en un hueco excavado en la tierra, había un conjunto de herramientas de jardín, palas, rastrillos y un par de tijeras de podar. El último compás es la tercera cabeza, la de usted, señorita Cornell. 3. La de Mercy, la otra, y la de usted. La colección se completaría con 3 cabezas, 3 dientes, explicó Elías. Pero yo no soy la tercera víctima, dijo Robin. Elías, había otra cabeza en la sala, amarillenta. Gable ha coleccionado más. Elías se detuvo. Su martillo bajó lentamente. Sus ojos se abrieron con una comprensión horrible. ¿Otra? ¿Amarillenta? Imposible. Gable solo tenía 3, a menos que... Elías se acercó a la pared y señaló un punto donde la tierra estaba más húmeda. Parecía ser un nicho mucho más grande, sellado con concreto viejo. Aquí es donde enterró a la segunda víctima, la mujer. La llamó Mercy también. Yo tuve que ayudar a sellarla. Pero si hay otra... La voz de la sombra, a través del orificio del techo, se hizo audible de nuevo, esta vez con una claridad escalofriante. Elías, Elías, ¿dónde está el objeto? El último compás. Elías empujó a Robin detrás de una pila de sacos de patatas viejos. Él me va a obligar a buscarla, susurró Elías. Él quiere el último elemento que le faltó para completar la colección de la primera Mercy. Algo que solo usted sabe. Robin recordó la caja de música, el mechón de pelo, la cereza artificial, el último objeto que la sombra no había podido tocar. La cereza artificial, dijo Robin, estaba en la mano de la figura de cera. Es el regalo del otro, la debilidad de Gable. Elías sonrió con una mueca amarga. El otro es Mercy, la niña real. Ella no está aquí, está en el ritmo de la caja. El último compás no es su cabeza, señorita Cornell, es el silencio que él le robó. Usted tiene que darle el silencio. Robin tomó la pala del conjunto de herramientas. Se sentía pesada y fría en sus manos. ¿Y cómo le doy el silencio?, preguntó Robin. En el vals de cuna, después del 3, hay una pausa. Es el silencio que él odia. Y el único lugar donde él no puede escuchar es... Elías señaló la pared de concreto. Aquí, bajo tierra. Una explosión sacudió el sótano. El techo se abrió de nuevo y un chorro de aire helado y sucio cayó sobre ellos. La sombra había roto el suelo y estaba descendiendo. Robin miró la pared de concreto. Si el sótano era el bajo del ritmo, el silencio de la tumba era el único lugar seguro. «Tenemos que cavar», gritó Robin, golpeando la pala contra el concreto. «No, demasiado lento», replicó Elías levantando su martillo. «Tenemos que forzar el compás. Yo me quedo con él. Usted solo tiene que hacer el último arrastre». Elías miró a Robin con una determinación sombría. «Señorita Cornell, cuando yo golpee la sombra, usted agarre mi martillo, y cuando lo golpee por tercera vez, usted tiene que arrastrarme. Yo soy el objeto pesado.
Yo soy la última cabeza que necesita para anclar el ritmo. Es la única forma de que se detenga. Capítulo 9. La sombra de Gable se deslizó por la abertura del techo, un vórtice de negrura y resentimiento. El aire del sótano se enfrió hasta el punto de congelación y el olor a tierra vieja se volvió abrumador. Elías no dudó. Con un grito que venía de décadas de terror y arrepentimiento, Elías se lanzó hacia la sombra, empuñando el martillo oxidado. «Aquí está tu conserje, Gable. Aquí está tu silencio», gritó Elías. El martillo impactó contra la masa negra. El golpe no fue físico, sino energético. La sombra gimió. El silbido se convirtió en un sonido agudo y lamentable y se retiró momentáneamente. «¡Uno!», gritó Elías, recuperando el martillo. Robin, paralizada por la escena, se aferró a la pala, entendiendo el plan desesperado. Elías se ofrecía como el tercer y último componente del arrastre del vals. La sombra se manifestó con una forma más definida. Una figura alta, con una camisa de cuello alto de principios del siglo XX, pero sin rostro, solo oscuridad burbujeante. Elías atacó de nuevo. El martillo se hundió en el centro de la sombra. «¡Dos!», rugió Elías. La sombra se contrajo con un chillido de puro tormento. Los golpes la estaban debilitando, no físicamente, sino rompiendo el ritmo que la mantenía anclada. Robin se puso en posición, lista para la tercera y final parte del compás. Elías retrocedió, su rostro empapado en sudor y esfuerzo. Miró a Robin, sus ojos de un azul claro brillando con una determinación trágica. «El compás final. ¡Rápido, niña!», jadeó Elías. La sombra, furiosa y desesperada, se arrojó sobre Elías, envolviéndolo en su negrura. Elías, ya envuelto, hizo un último esfuerzo increíble, levantando el martillo por encima de su cabeza. «¡Tres! ¡Silencio!», gritó Elías, y el martillo se estrelló contra el centro de la sombra por última vez. La sombra gritó un alarido de agonía elemental. La negrura se dispersó con una fuerza explosiva, liberando a Elías. Pero el anciano no se movió. Se desplomó sobre la tierra, exhausto, sus ojos ya vacíos, su alma liberada por el martillazo final del ritmo. Él era ahora él, tres completo. Robin supo que este era su momento. Soltó la pala, se arrojó sobre el cuerpo de Elías y lo agarró por los tobillos. Tenía que arrastrarlo. Tenía que completar el arrastre del último compás. «¡Silencio! ¡Silencio!», gritó Robin, tirando del cuerpo pesado de Elías hacia la pared de concreto. La sombra de Gable, ahora una masa desorientada y furiosa de humo negro, flotó hacia Robin. Pero el arrastre estaba en movimiento y el ritmo la atraía, la forzaba a observarlo. Robin arrastró el cuerpo de Elías hasta la pared de concreto. Se detuvo. Este era el bajo, el lugar de la tumba, y en ese instante el suelo bajo Robin se quebró. No fue la sombra, fue el martillo de Elías que había caído junto al cuerpo. Al tercer impacto, el martillo había roto la pared de concreto, revelando la fosa común. La sombra se dio cuenta de la trampa. Su ancla, la verdad de su crimen, iba a ser expuesta. Con un rugido silencioso, se abalanzó sobre Robin. Robin soltó el cuerpo de Elías y se lanzó sobre la sombra, aferrándose a su forma negra y amorfa. «Aquí está tu silencio, Gable. Aquí está tu último compás», gritó Robin. Y con todas sus fuerzas empujó la sombra de Gable hacia el hueco que se había abierto en la pared de concreto. El arrastre final no fue solo la cabeza rodando, sino la sombra y Robin cayendo juntas en la fosa oscura. El grito de la sombra fue absorbido por la tierra. Robin cayó, sintiendo la tierra fría y la oscuridad envolviéndola. El olor a almendra se hizo insoportable, asfixiante. Y entonces
Un golpe. El golpe de algo pesado y redondo que cae. Robin no sabía si era ella o la sombra, pero sintió que la presión se detenía. Se quedó allí, tendida, con la conciencia desvaneciéndose. Su último pensamiento fue el ritmo. 1, 2, 3. Silencio. El compás se había completado. En el silencio del sótano, el agujero de la pared se cerró lentamente con un sonido de concreto húmedo, sellando el secreto del coleccionista. Capítulo 10. Cuando los bomberos y la policía finalmente lograron acceder al sótano del 301 de Ironwood, alertados por los vecinos que escucharon los gritos y la actividad anómala, encontraron un desastre geológico. Robin Cornell fue encontrada viva, pero inconsciente, enterrada hasta la cintura en tierra fresca y escombros. Estaba en una especie de cavidad improvisada, apenas respirando, con la mano aferrada a un trozo de tela de franela gris. La sombra de Gable había desaparecido. El caso se cerró oficialmente como un colapso estructural grave e intoxicación por gas natural, exacerbado por la mina de hierro abandonada que pasaba por debajo de los cimientos. El cuerpo del señor Elías, el inquilino del segundo piso, fue encontrado sin vida en el sótano, con una herida contundente en la cabeza, presumiblemente causada por la caída de los escombros. Robin Cornell pasó semanas en el hospital. Sufrió fracturas por estrés, daño pulmonar por la inhalación de gases y un estado de shock tan profundo que la dejó en un silencio casi catatónico. Meses después, cuando Robin finalmente pudo hablar, nunca mencionó a la sombra, a la cabeza rodante, ni a la muñeca de porcelana. Habló de un agujero en el suelo y de un hombre paranoico llamado Elías que creía que la casa estaba maldita. Pero la policía sí encontró algo más. Al excavar la pared del sótano, el punto exacto donde Robin y Elías habían cavado, no encontraron restos de gas. Encontraron una fosa común. 3 esqueletos incompletos fueron recuperados. Un esqueleto de una niña pequeña, Mercy, uno de una joven adulta, la segunda víctima, sin cráneo, y un tercer esqueleto más antiguo, con un bigote de alambre y gafas rotas. El esqueleto del tercer hombre estaba rodeado por un círculo de ladrillos viejos. Era el señor Gable. Los huesos no contaban la historia del vals, pero sí confirmaban que el señor Gable era el coleccionista. Cuando Robin regresó a su apartamento para recoger sus pertenencias, la casa había sido vaciada y desinfectada. Entró en la cocina por última vez. El nicho de azulejos turquesas seguía allí, pero había sido limpiado a fondo. El olor a almendra había desaparecido. Robin se acercó a la pared y puso la mano cerca del nicho. Sintió el frío, el mismo soplo helado que había sentido el primer día, pero esta vez el aire se sentía limpio, vacío. El ritmo había cesado. Robin se dio la vuelta para irse, aliviada por el final, pero justo en ese instante, en el centro de la mesa de la cocina, donde solo había estado el polvo, ella vio un objeto que no pertenecía allí. Era la caja de música de metal. Estaba cerrada, brillante, pulida. Robin se acercó lentamente, tomó la caja. Estaba pesada y fría, y cuando la levantó, la tapa de la caja se abrió por sí sola. Dentro no había un mechón de cabello ni dientes. Solo había un pequeño disco de vinilo en miniatura del tamaño de una moneda, y en ese disco una sola palabra estaba grabada, con la misma letra cursiva y elegante, pero ahora escrita en un esmalte transparente y brillante. Robin. El pequeño disco comenzó a girar, sin necesidad de aguja o mecanismo, y el vals comenzó. Pero ya no era la melodía arrastrada de la cuna, era un ritmo vertiginoso, alegre, un vals nupcial. Y Robin, sintiendo el frío, se dio cuenta de que el último compás
No había sido el silencio, había sido el intercambio. La sombra se había ido, pero el ritmo de la maldición se había unido a ella. Robin se llevó la mano a su propia cabeza y sintió un pequeño bulto bajo su cuero cabelludo. El coleccionista estaba muerto, pero el vals continuaba, esperando a que Robin encontrara el próximo apartamento, el próximo nicho, para liberar el ritmo. Y el vals se aceleró, obligándola a tomar los 3 primeros pasos de la sombra. 1, 2, 3. El siguiente era el arrastre. El vals finalizó con una risa infantil y cruel. El fin.